Mi madre tiró mis cosas mientras yo estaba en el funeral de mi abuelo para darle mi habitación a su hijastra. Pero mi abuelo me dejó la casa a mí y a su testamento, así que ahora hice las maletas y las puse en la puerta. Su reacción fue: mis primeros recuerdos están llenos de la calidez de la sonrisa de mi padre y la comodidad de nuestro pequeño apartamento alquilado. Soy Carla y hasta los 13 años mi vida fue una auténtica locura, en el mejor sentido de la palabra. Mi padre, James, era el tipo de padre que hacía de todo una aventura. Aunque vivíamos en un apartamento modesto, él convertía nuestro pequeño balcón en un jardín de hadas y nuestra sala de estar en un fuerte durante los fines de semana lluviosos. Mamá, Sara, era diferente, más reservada, siempre soñaba con una casa más grande y una vida más grandiosa. Pero en ese entonces, sus diferencias parecían equilibrarse perfectamente. Carla, cariño, ¿te gustaría pasar el fin de semana en casa del abuelo?, me preguntaba mamá a menudo y yo aprovechaba la oportunidad. No porque no quisiera estar en casa, sino porque la casa del abuelo Richard era como un segundo hogar para mí. Era una hermosa casa victoriana de 2 pisos con pisos de madera que crujían y un sinfín de rincones para explorar. Tu madre necesita su tiempo a solas con tu padre. Mi abuelo me explicaba con una sonrisa cómplice cuando llegaba a su puerta que yo necesitaba pasar tiempo con mi nieta favorita. Yo era una niña perceptiva, más de lo que los adultos a mi alrededor se daban cuenta. Entendía que a veces mamá necesitaba espacio, que ella y papá tenían su propia relación que cuidar. No me hizo daño, al contrario, me hizo sentir madura. Además, esos fines de semana con el abuelo eran preciosos. Me contaba historias sobre la infancia de papá, me enseñaba a administrar el dinero, era gerente de banco jubilado y preparaba los mejores panqueques del mundo. ¿Sabes, Carla?, me dijo una vez mientras desayunábamos en su porche, tu madre sueña con una casa como esta. Pero, ¿sabes qué es más importante que una casa grande? Un hogar lleno de amor. Asentí, comprendiendo incluso a esa corta edad. Nuestro apartamento era pequeño, pero estaba lleno de amor. Papá llegaba a casa después de trabajar en la compañía de seguros, me hacía girar en sus brazos y llenaba de besos a mamá hasta que se reía a pesar de sí misma. Esos momentos hacían que nuestro pequeño espacio pareciera infinito, pero la vida tiene una forma de cambiar cuando menos lo esperas. Tenía 13 años cuando papá empezó a perder peso rápidamente. Al principio bromeaba al respecto, diciendo que finalmente se estaba poniendo en forma, pero sus ojos contaban otra historia. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes y el rostro de mamá se tornó cada vez más preocupado. Papá decía que era solo una fase, alborotarme el pelo cada semana. Volveré a ser yo mismo en poco tiempo, pero él no. La enfermedad, un cáncer de páncreas agresivo, lo consumió como un incendio forestal. En cuestión de meses, mi padre, fuerte y vibrante, se convirtió en una sombra de sí mismo. Observé impotente cómo mi madre intentaba mantener todo bajo control, pero podía ver cómo se desmoronaba por dentro. La última conversación que tuve con mi padre quedó grabada para siempre en mi memoria. Estaba acostado en su cama de hospital, su mano apenas tenía fuerza para sostener la mía. Cuida de tu mamá por mí, princesa, susurró. Y deja que el abuelo te guíe, él es más sabio que todos nosotros juntos. El año después de la muerte de papá me sentí como si estuviera viviendo en la niebla. Mamá se sumió en una depresión tan profunda que apenas podía mirarme. Supongo que le recordaba demasiado a él. Gracias a Dios por el abuelo Richard. Se convirtió en mi roca, mi puerto seguro en la tormenta en que se habían convertido nuestras vidas. Vivir en la casa de mi abuelo ya no era solo una solución temporal, se convirtió en mi nueva normalidad. Todas las mañanas me despertaba en lo que solía ser la antigua habitación de mi padre, rodeada de sus fotos y trofeos de la infancia. Mi abuelo se aseguró de que yo no perdiera el tiempo de clase, me ayudó con los deberes y se esforzó al máximo para llenar el vacío que habían dejado mis padres, uno por la muerte y el otro por el dolor. Mi madre llamaba de vez en cuando, pero su voz siempre parecía distante, desprendida, sus visitas eran aún más raras, breves paradas en las que apenas me miraba a los ojos antes de marcharse corriendo. Aprendí a dejar de esperar más y, entonces, exactamente 1 año y 2 meses después de la muerte de mi padre, todo cambió. Mamá se presentó en la puerta de mi abuelo una mañana soleada de sábado y casi no la reconocí. La viuda afligida vestida de negro había desaparecido y en su lugar apareció una mujer que llevaba un vestido amarillo brillante y lucía un nuevo corte de pelo. Su rostro brillaba de tristeza. Parla,
cariño, prepara tus cosas, que vienes a casa, anunció, dando saltitos sobre sus talones como una adolescente. Miré al abuelo confundida, parecía tan sorprendido como yo. El camino de regreso a nuestro apartamento estuvo lleno de la alegre charla de mamá sobre todo y nada. Fue como estar sentado al lado de una desconocida que se parecía a mi madre. Pero lo más emocionante fue cuando cruzamos la puerta de nuestro apartamento. Allí, en nuestra pequeña sala de estar, había un hombre alto y una niña que parecía unos 3 años más joven que yo. Ambos sonrieron torpemente mientras mamá prácticamente bailaba a su lado. Sonrieron. Carla, te presento a Robert y a su hija Emma. Robert es mi prometido y Emma será tu nueva hermana. Nos casaremos pronto. Mamá sonrió radiante, agarrando el brazo de Robert. La habitación empezó a dar vueltas. ¿Qué? ¿Cuándo pasó esto? Oh, ya llevamos un tiempo saliendo. Mamá hizo un gesto con la mano con desdén. No le conté a nadie sobre nuestra relación. Ya sabes cómo la gente puede ponerse celosa y juzgar. Así fue mejor. Llegué a mi antigua habitación a trompicones, sin darme cuenta de que la habían redecorado. Con manos temblorosas saqué el teléfono y llamé al abuelo. Respondió al primer timbre. Mamá tiene un prometido. Le susurré al teléfono. Ella se va a casar y no le dijo a nadie. Hay un hombre aquí y su hija. El abuelo llegó en 20 minutos. Podía escuchar la conversación desde mi habitación mientras él se enfrentaba a mamá. Sara, ¿cómo pudiste hacer esto sin decírselo a nadie? ¿Sin decírselo a tu propia hija? Papá, soy feliz por primera vez y para siempre. La voz de mamá estaba a la defensiva. He decidido empezar de cero para vivir de nuevo. James querría eso. No querría que me consumiera en la depresión para siempre. Hubo una larga pausa antes de que el abuelo volviera a hablar. Su voz estaba cargada de resignación. Espero que seas feliz, Sara. Pero no olvides que tienes una hija que también te necesita. Los 3 meses previos a la boda fueron como vivir en una realidad alternativa y retorcida. Nuestro pequeño apartamento se sentía aún más abarrotado con 4 personas en lugar de 2. Pero esa no fue la peor parte. Lo que realmente me afectó fue ver a Emma, mi futura hermanastra, enredarse con mi madre. Mamá, ¿puedes ayudarme con mi cabello?, decía Emma, y mi madre lo dejaba todo, incluida nuestra conversación, para ayudarla. La forma en que dijo mamá me puso los pelos de punta, sobre todo porque solo conocía a mi madre desde hacía unos meses. Mamá parecía no ver nada, excepto a Emma. Cuando Emma mencionó que le encantaba el ballet, mamá inmediatamente la inscribió en clases particulares. Algo que había pedido hace años pero que me dijeron que no podíamos permitirnos. Cuando Emma se quejó de que su viejo teléfono era demasiado lento, mamá le compró el último modelo de iPhone. Cuando Emma quiso redecorar su lado del dormitorio que ahora compartíamos, mamá la llevó de compras y gastó el 100% de sus dólares en ropa de cama, cortinas y adornos nuevos. Tu hermana necesita sentirse bienvenida aquí. Mamá decía cada vez que yo intentaba señalar la disparidad en el trato. Hermanastra, la corregiría. Y yo también necesito sentirme bienvenida. Ella simplemente sacudiría la cabeza y se iría. El día de la boda fue un evento modesto en un lugar local, pero mamá estaba radiante de felicidad. Yo estaba allí de pie con mi vestido de dama de honor, observándola mientras se preocupaba por el cabello y el maquillaje de Emma, sin apenas mirarme. Durante toda la ceremonia y la recepción, mamá mantuvo a Emma cerca, sosteniéndola de la mano y presentándola a todos como mi hermosa hija. Bien podría haber sido camarera por toda la atención que recibí. El abuelo les dio un cheque por $5,000 como regalo de bodas, una cantidad generosa según cualquier estándar, pero escuché la reacción de mamá cuando lo acorraló en el baño. ¿En serio, papá? ¿Un cheque?, susurró. Su rostro estaba enrojecido por el champán y la ira. Contaba con que nos dieras tu casa. Ahora somos una familia de verdad. Necesitamos el espacio. Ese apartamento es demasiado pequeño para 4 personas. El abuelo permaneció tranquilo, aunque pude ver la decepción en sus ojos. Sara, estás apurando todo. Primero el compromiso repentino, ahora esto.
Esa casa no es una propiedad que se puede entregar por capricho. Además, ahora Carla pasa la mitad del tiempo allí. Ah, ¿y eso es todo? ¿Ahora tienes favoritos? No, estoy siendo práctico. Y quizá tú también deberías serlo. Me escabullí antes de que pudieran notar mi presencia, pero la conversación me persiguió. Mi madre había cambiado tanto que ya casi no la reconocía. Había creado en su mente esta nueva familia perfecta, con Emma como la niña prodigio y Robert como el marido ideal. Parecía que ya no quedaba lugar para mí, así que hice lo que cualquier persona no deseada haría, pasé cada vez más tiempo en la casa del abuelo. Al menos allí no tuve que fingir que estaba feliz por haber sido reemplazada. Habían pasado 4 años desde ese momento y yo estaba a punto de graduarme de la escuela secundaria. Vivir en ese apartamento se había convertido en una clase magistral de cómo evitar conflictos. Había aprendido a estar en silencio, a ocupar el menor espacio posible, a pasar la mayor parte del tiempo en mi habitación o en casa del abuelo. Una noche, durante nuestra cena familiar semanal, otro ejercicio de simulación de que éramos una gran familia feliz. Decidí compartir mis planes para el futuro. Me aceptaron en la universidad estatal. Lo anuncié intentando mantener la voz firme. Quiero estudiar finanzas y administración de empresas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá dejó el tenedor, intercambió una mirada con Robert y se aclaró la garganta. En realidad, Carla, creo que sería mejor que empezaras a trabajar después de graduarte. La universidad no es necesaria para todo el mundo. La miré perplejo. ¿De qué estás hablando? Papá creó un fondo para la universidad para mí antes de morir. Él siempre quiso que yo estudiara en la universidad. Mamá se movió incómoda en su silla. Robert y yo hemos estado hablando sobre ese fondo y pensamos que sería mejor ahorrar ese dinero para la educación de Emma. Tiene un talento increíble, ya sabes, es la mejor de su clase y todo eso. Necesitará una buena educación universitaria para alcanzar su máximo potencial. Robert asintió con sabiduría. Emma ha demostrado una aptitud notable para los estudios. Sería lo correcto, Carla. Podrías trabajar unos años, ahorrar y luego ir a la universidad si aún quieres. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Querían quedarse también con el fondo para la universidad, el último regalo que mi padre había organizado para mí? Ese dinero es mío, dije con la voz temblorosa de ira. Mi padre lo había dejado específicamente para mi educación. No puedes dárselo a Emma. No seas egoísta, Carla. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Emma es tu hermana, tu hermanastra. Me levanté tan rápido que mi silla se cayó hacia atrás y ese dinero es lo último que tengo de papá. Le has dado todo lo demás, mi habitación, tu atención, tu amor. Pero no puedes tener esto, no dejaré que lo tomes. ¿Cómo te atreves? Mamá estaba llorando ahora, pero podía ver la manipulación en sus lágrimas. Después de todo lo que hemos hecho por ti, Emma necesita. ¿Emma necesita? ¿Qué pasa con lo que yo necesito? ¿Qué pasa con lo que papá quería para mí? La discusión terminó con portazos entre lágrimas, la mayoría de mamás, que se lamentaban por mi egoísmo. Después de esa noche, el apartamento se volvió aún más hostil. Nadie me hablaba a menos que fuera absolutamente necesario. Emma sonreía con sorna cada vez que pasaba por mi lado en el pasillo y Robert ni siquiera me miraba. Cuando llegó el día de la graduación, no me sorprendió encontrar solo a mi abuelo entre el público. Gritó con tanta fuerza que 4 personas gritaron mi nombre y su sonrisa orgullosa significó para mí más que todo lo que mi nueva familia podría haberme ofrecido. Esa noche empaqué todo lo que tenía en 3 cajas de cartón y en mi vieja maleta. Mi abuelo me ayudó a cargarlas en su auto. Tu habitación siempre está lista para ti, cariño, dijo mientras nos alejábamos del apartamento. Siempre lo ha estado y siempre lo estará. No miré hacia atrás cuando nos fuimos. Ya no había nada para mí. La vida universitaria se convirtió en mi escape. Me sumergí en mis estudios decidida a enorgullecer a mi padre y a mi abuelo. Los cursos de negocios y finanzas me fascinaban y descubrí que sobresalía de maneras que habrían hecho sonreír a mi padre. Todas las noches llamaba a mi abuelo para contarle lo que había aprendido. Cuéntame de nuevo sobre los asientos derivados, por ejemplo, aunque él sabía más sobre finanzas que mis profesores.
Me encanta oírte explicarlo, pero a medida que avanzaban mis años universitarios, noté cambios en la voz de mi abuelo durante nuestras llamadas. Se cansaba más fácilmente y su ingenio agudo habitual a veces parecía embotado. Durante mi visita a casa, lo vi hacer muecas cuando se ponía de pie o frotarse el pecho cuando pensaba que no lo estaba mirando. Es solo que la edad me está afectando. Siempre que le preguntaba por su salud no tenía de qué preocuparse, cariño. Pero sí me preocupaba. Empecé a llamarlo 2 veces al día en lugar de una, y conduzco a casa todos los fines de semana, ya que no puedo hacerlo solo en días festivos. Nos sentábamos en su cocina a tomar té y a hablar de todo y de nada, como solíamos hacerlo. A veces lo pillaba mirándome con un amor tan intenso que se me hacía un nudo en la garganta. Era la mitad de mi último semestre cuando mamá llamó. Casi no contesté, era la primera vez que llamaba en 4 años, pero algo me hizo contestar. El abuelo murió anoche, dijo, con voz monótona y sin emoción. El funeral es el jueves a las 2 de la tarde, Hartford Funeral Home. Se me cayó el teléfono de la mano. No recuerdo mucho de lo que pasó después, solo que mi compañera de cuarto me encontró acurrucada en el suelo sollozando incontrolablemente. El jueves llegó demasiado rápido y no lo suficientemente rápido. La funeraria era exactamente el tipo de lugar que hubiera elegido el abuelo, sobrio pero elegante, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural. Llegué temprano, mi vestido negro me apretaba demasiado, mi piel era demasiado sensible, todo estaba mal porque el abuelo no estaba allí para arreglarlo. Esperaba ver a mi madre y a su familia, pero no estaban allí. En su lugar, el señor Harrison, amigo del abuelo de sus días en el banco, estaba organizando todo. Llegan un poco tarde, dijo cuando le pregunté. Tu madre llamó para decir que se retrasarían. El servicio fue hermoso, lleno de personas que conocieron la vida del abuelo y compartieron historias sobre su bondad, su integridad y su sentido del humor. Me senté en la primera fila, sola con mi dolor, hasta la mitad del servicio, cuando oí que se abría la puerta trasera. Mamá entró con Robert y Emma, todos con trajes negros perfectamente combinados. Se sentaron en el fondo y mamá ni siquiera me miró. Su rostro reflejaba una expresión de dolor, pero sus ojos ya estaban recorriendo la habitación, evaluando, calculando. Me di la vuelta para mirar al frente, con lágrimas que me ardían de dolor y rabia. Incluso allí, incluso ahora, ella no podía reconocerme. No podía dejar de lado su mezquindad ni un día para llorar a su propio padre. Después del funeral, conduje hasta la casa de mi abuelo, mi hogar durante los últimos 4 años, solo para detenerme en seco en el sitio que me recibió. Allí, esparcidas por el césped delantero como escombros sin valor, había bolsas de basura llenas de mis pertenencias. Mi ropa, mis libros, mis álbumes de fotos, todo lo que había en mi habitación había sido tirado sin contemplaciones. Algunas bolsas se habían abierto, esparciendo mi vida por el césped. Con manos temblorosas, probé mi llave en la puerta principal, pero no giraba, habían cambiado la cerradura. Seguía allí de pie, con la llave inútilmente en la mano, cuando la puerta se abrió. Mamá estaba de pie en la puerta con el mismo vestido negro del funeral, pero ahora con una expresión de triunfo en lugar de dolor. Ah, qué bien, estás aquí para recoger tus cosas, dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Esta es mi casa ahora, papá finalmente se fue, y como su única hija, soy la heredera legítima. Ya cambié las cerraduras, nos mudaremos esta noche. La miré fijamente, incapaz de procesar la crueldad de todo aquello. Ni siquiera podía esperar hasta después del funeral. Estas son mis cosas, mi casa. No, esta es mi casa ahora, me interrumpió bruscamente, y más vale que recojas tus cosas rápido o irán a parar al basurero. Necesito despejar el espacio para las cosas de Emma, sonrió con frialdad. Por cierto, se quedará con tu antigua habitación. Siempre ha querido un dormitorio más grande. Me sentí entumecida mientras recogía mis pertenencias, volvía a meter todo en las bolsas rotas e intentaba recoger las fotos de papá y el abuelo que estaban esparcidas por el suelo. Mi madre estuvo parada en la puerta todo el tiempo, observándome como un guardia de seguridad, asegurándose de que no intentara robar nada. El viaje de regreso a mi dormitorio universitario fue un torbellino de lágrimas e incredulidad. Mi compañera de habitación me ayudó a subir todo, sin hacer preguntas cuando vio mi estado. Una semana después, recibí una llamada de un bufete de abogados, la señorita Johnson.
Soy el señor Anderson, del bufete de abogados Anderson and Partners. Soy el notario de tu abuelo. Necesitamos que vengas a leer su testamento. ¿Te vendría bien el jueves a las 10 de la mañana? Acepté, aunque no le veía sentido. Mamá había dejado en claro que ella era la heredera de todo. Cuando llegué a la oficina del notario ese jueves, mamá, Robert y Emma ya estaban allí, sentados como reyes en los sillones de cuero. Emma estaba examinando su manicura, mientras Robert revisaba su teléfono. Mamá entrecerró los ojos cuando me vio. ¿Qué estás haciendo aquí?, y preguntó lo suficientemente fuerte para que todos en la oficina pudieran oír. Está claro que no eres necesario para esto. Estamos tratando asuntos familiares. El señor Anderson se ajustó las gafas y comenzó a leer el documento que tenía delante. Yo, Richard James Mitchell, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, declaro que este es mi último testamento. Empezó con un lenguaje formal, pero vi que mamá ya sonreía triunfante. Esa sonrisa se congeló cuando el señor Anderson continuó: a mi querida nieta, Carla Johnson, le dejo mi casa en 1542 Oak Street, junto con todo su contenido y mi cuenta de ahorros completa que contiene $475,000. La habitación quedó en un silencio sepulcral por un momento. Entonces la voz de mamá la destrozó. ¿Qué? Esto no puede estar bien. Ella le arrebató el documento de las manos al señor Anderson, escrutándolo frenéticamente. ¿Dónde está mi parte? Soy su hija. El señor Anderson recuperó el testamento con calma. Señora Waters, los deseos de su padre son muy claros. Le deja todo a la señorita Carla Johnson. No hay ninguna disposición para usted en el testamento. Esto es imposible. La cara de mamá se puso roja. Ella lo manipuló. Ella lo envenenó en mi contra. Voy a demandarlo. Voy a impugnar este testamento. El testamento es infalible, afirmó el señor Anderson con firmeza. Su padre lo hizo firmar y certificar ante notario hace 6 meses. Estaba en perfecto estado de salud mental, como lo atestiguó su médico. Cualquier intento de impugnarlo sería inútil y costoso. La estrategia de mamá cambió de repente. La rabia en sus ojos se transformó en lágrimas cuando se volvió hacia mí. Carla, cariño, por favor, suplicó. Su voz sonaba dulce como la miel. Ya hemos dejado nuestro apartamento. Ayer nos mudamos de casa. No tenemos a dónde ir. No pueden echarnos a la calle. Somos familia. Me puse de pie y sostenía la carpeta que el señor Anderson acababa de entregarme. Dentro estaban la escritura de la casa, los documentos de transferencia de propiedad y todos los documentos legales que confirmaban mi propiedad de la propiedad. ¿Familia?, pregunté en voz baja. Como cuando arrojaste mis pertenencias al césped antes de que mi abuelo estuviera en la tumba. Como cuando intentaste robarme el fondo para la universidad. ¿Cómo me has tratado durante los últimos 4 años? Eso fue diferente. Lo éramos. Este es tu problema, no el mío. La interrumpí y me di la vuelta para irme. Te sugiero que empieces a buscar un nuevo apartamento. Conduje directamente a la casa del abuelo. Ahora es mi casa, pero no pude entrar. Saqué mi teléfono y llamé a un cerrajero para explicarle la situación. Cuando llegó, le mostré mis documentos de propiedad recién notariados. Soy el dueño legal de esta casa, le expliqué, mostrándole los papeles. Necesito que abras estas cerraduras y luego las cambies por otras nuevas. Quiero ser el único que tenga las llaves. Mientras el cerrajero trabajaba, reuní todo lo que pertenecía a mamá, Robert y Emma, toda la ropa que ya habían desempacado, sus artículos de tocador de los baños, los pósters de Emma que ya había pegado en la pared de mi antiguo dormitorio. Lo cargué todo en bolsas de basura, tal como habían hecho con mis cosas. Cuando el cerrajero terminó y me entregó las llaves nuevas, arrastré todas las bolsas hasta el porche delantero y las ordené cuidadosamente. No me pasó inadvertida la simetría de la situación. Sus pertenencias ahora estaban donde habían estado las mías hacía apenas unos días. Cuando el sol empezó a ponerse, escuché el sonido familiar del auto de mamá entrando en la entrada. Observé a través de la ventana de la sala de estar, el lugar favorito del abuelo para leer el periódico de la mañana, cómo sus reacciones se desarrollaban exactamente como yo esperaba. ¿Qué es esto?,
El grito de mamá se podía escuchar claramente a través de las ventanas cerradas. Nuestras cosas. Todas nuestras cosas estaban afuera. Abrí la puerta, pero me quedé firme en el umbral mientras se acercaban. La cara de mamá estaba roja de furia. Robert parecía haber tragado algo agrio y Emma ya estaba llorando lágrimas teatrales. ¿Cómo te atreves? Mamá subió furiosa los escalones del porche. Ahora vivimos aquí. No puedes hacernos esto. En realidad, yo sí puedo. Ahora esta es mi casa, legal y legítimamente. Tienes que coger tus cosas y marcharte. No tenemos a dónde ir. Emma se lamentó. Deberías haber pensado en eso antes de dejar tu apartamento, respondí con frialdad. No es mi problema. Mamá intentó pasarme a empujones para entrar en la casa, pero me mantuve firme. Muévete, Carla. Esto es ridículo. Esta es la casa de mi padre. No, ahora es mi casa. Y si no te vas inmediatamente con tus cosas, llamaré a la policía para denunciarte por allanamiento. Después de eso, todas estas bolsas irán directamente al basurero. Saqué mi teléfono. Tú eliges, mamá. Tal como me diste a mí la opción de elegir mis cosas hace unos días, ¿recuerdas? Los siguientes minutos estuvieron llenos de insultos y amenazas mientras recogían sus maletas. Mamá alternaba entre el llanto y los gritos sobre lo injusto que era todo. Mientras Emma seguía diciendo, me arrepentiré de esto. Robert murmuraba en voz baja sobre impugnar el testamento. Mientras cargaban la última bolsa en el auto, mamá se volvió hacia mí una última vez. No eres mi hija. Tu padre se avergonzaría de ti. Sonreí con tristeza. No, mamá. Papá estaría orgulloso de que finalmente me defendiera. Adiós. Los vi alejarse. Su auto desapareció al doblar la esquina. Eso fue hace 6 meses. Ahora estoy en mi último semestre y estoy a punto de graduarme con honores. La casa está alquilada a una encantadora familia joven. Los pagos mensuales de alquiler me están ayudando a aumentar mis ahorros, tal como hubiera querido el abuelo. Encontré su carta en la caja fuerte del estudio esa primera noche, después de que todos se fueron. Mi querida Carla, comencé. Si estás leyendo esto, significa que ya has tenido que lidiar con la reacción de tu madre ante mi testamento. Lamento haberte hecho pasar por eso, pero conocía demasiado bien a Sara. Sabía lo que intentaría hacer. ¿Tienes la integridad de tu padre y mi sentido comercial? Úsalo sabiamente. La casa es tuya para hacer con ella lo que quieras. Solo prométeme que guardarás las fotos familiares en el ático. Algunos recuerdos valen la pena, incluso los dolorosos. Cumplí esa promesa junto con las otras que le hice a él y a papá. Ahora me estoy centrando en mi futuro, dejando atrás el pasado, pero conservando las lecciones que me enseñó. A veces, la familia no es la persona con la que naces. A veces es la persona que cree en ti, que te protege, que te ayuda a crecer. Mi madre, Robert y Emma todavía viven en algún lugar de la ciudad. He oído que finalmente encontraron un nuevo apartamento. Han intentado ponerse en contacto conmigo varias veces, normalmente cuando necesitan algo, pero no respondo. Algunos capítulos de nuestra vida es mejor dejarlos cerrados.